Bien, queridos amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, nueva vez, pues el general José Miguel Soto Jiménez. Y por supuesto vamos a hablar de su más reciente libro titulado Cuentos de Guardia, un libro que nos trae interesantes anécdotas y relatos vividos en su rol de guardia académico en el duro escenario pues de soldado. Qué bueno conocer todo eso. Le doy la bienvenida nueva vez agradeciéndole que esté aquí con nosotros. Bueno, para mí, déjame decirte, y siempre te digo lo mismo, porque yo soy un habitué de este programa. Claro. No, este es suyo. Sí, muy bien, gracias. Pero yo lo que te digo es que yo me siento siempre cuando vengo aquí realmente complacido, no solamente por la amistad familiar que hay entre nosotros y nuestras familias, nuestros hijos y demás, sino además porque este es un programa donde se vienen a articular ideas y además hay un valor agregado que es tu gentileza de siempre. Gracias. Y tu bonimia, y a eso me uno yo de manera entusiasta. Siempre bueno. Es un placer estar contigo aquí. Qué bueno. Bueno, pues sí, nosotros tratamos, aunque no sea lo que está de moda en el mundo de hoy, sí, de sencillamente llegar a las cosas positivas, las cosas que realmente valen la pena pues dar a conocer. Y bueno, me parece que este libro va a llamar la atención, va a llamar mucho la atención. Sí. La gente quiere saber y hablar de lo que es estos cuentos, ¿no?, de guardia. Sí. Y para mí me parece que lo más importante de dar a conocer en este momento es ¿por qué? ¿Por qué llegó a eso? ¿Y de qué se trata? Y esos guardias que tienen esos cuentos, si acudieron, o sea, usted claro, le pidió permiso para ello, claro, y lo accedieron. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, lo primero que debo decirte, hay varias inquietudes tuyas que son dignas de responder. Pero responderlas razonando. Mira, lo primero que te voy a decir para aclarar, que ese libro, que tiene todos los perfiles de ellos, no son mis memorias. No son suyas. Son de ellas, son de ellos. No son mis memorias. Son estampas, claro, de mi carrera militar a la que dediqué toda mi vida. Y entonces, estampas, pero como tú has insinuado, que merecen ser resaltadas, ¿verdad? Entonces, desde los inicios de mi carrera militar hasta el ministerio, donde alcancé la máxima jerarquía. Y otro punto que me fascinó que tocaste, que eso se convierte, esos son hechos verídicos, donde se trata de honrar a la verdad a toda costa. Como tú has insinuado, hay miles de testigos de esas estampas. Ya, exactamente. Miles. ¿Qué fue la gente que compartió conmigo esa experiencia? Que, por cierto, debo recalcarte que, a propósito de este libro, recalcar lo que yo te he dicho muchas veces, que, por cierto, se me ha olvidado que yo anuncié este libro aquí. Sí, la primicia. Es cierto. Bueno, decir que las Fuerzas Armadas, la vida militar, es la experiencia vivencial más importante que puede tener cualquier ciudadano. No solamente desde el punto de vista de la práctica, más sencilla de ello, no, sino también de los oficiales, de los que mandan tropas, porque es un contacto, ya te dije, extraordinario, con lo que constituye el vértice fundamental de mi vida, que es precisamente la dominicanidad. Yo creo que ¿qué es un militar? Un militar es un ciudadano en uniforme. Y el ciudadano es el gestor social por excelencia, consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Entonces, viene el momento del retiro. Exacto. Entonces, usted que está consagrado a la defensa de la nación y de sus atributos, pasa a retiro. Entonces, eso no puede ser óbice de ninguna manera para que usted no siga haciendo, en mi caso, lo que yo hice toda mi vida. Defender la nación y sus atributos, ahora con la condición de ciudadano y recuperado de forma total mis derechos ciudadanos. Los militares no pueden
ser partidistas, no pueden participar en política, pero una vez uno sobrepasa esa condición de militar activo, entonces tiene la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que usted ha hecho, defender la nación y sus atributos desde ahora. Con más libertad, diría yo. No, libertad no. Yo digo desde la condición de ciudadano. Bueno, claro. Y ya yo te dije que en este caso el ciudadano es el gestor político por excelencia. ¿Me entiendes? Y debo de citarte a don Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, que él tiene un concepto de la política que es precisamente el que debe ser. Él decía que la política es la más noble de las ocupaciones humanas y además de la más noble, es una rama excepcional de la filosofía. Ahora bien, ¿por qué? Y en eso, el presidente Carter, por ejemplo, o Clinton, coincidía con eso porque la política es lo único que es capaz de cambiar la suerte de la gente. Y sobre todo de las mayorías, de aquellas mayorías que no son afortunadas, que son elementos fundamentales de la sociedad, que es el país grandote, el país grande del que habló en una ocasión Leonel Fernández. El presidente Fernández, para él había 3 países en uno, que convivían perfectamente, que hay que poner a convivirlo. Primero, un país pequeño que constituye quizás, la cifra es mía, un 0.05% de la población, ¿verdad? Que son lo que ahora se llaman los popis. Bueno, y entonces está el país mediano, que más o menos constituye un 30% de la población, y el país grandote. Exacto. Que es el 70% de la población. Esos son los que eligen, todos elegimos, todas las clases sociales. Pero los que eligen los presidentes, de forma objetiva o no, es ese país grandote. Claro, claro. Pero también no solamente son aquellos que eligen los presidentes, también ahí encontramos, y eso se debe a la secuela de la pobreza nacional y de la miseria, son los que venden su voto también y los que hacen aquellas truculencias tan frecuentes en la... Bueno, pero lo importante es que el ciudadano, antes en la guerra de independencia, en la guerra de la restauración, en todas las gestas, ¿verdad? Los héroes dependían de la guerra, ¿verdad? Ahora yo creo que hay que volver a replicar la epopeya, pero replicarla, ¿tú sabes cómo? Desde cualquier ámbito, claro, de tu posición, el periodista y comunicador en los medios, ¿verdad? Claro. Hay que librar esa batalla cotidiana, como decía Renan. Que se está dañando un poco. Que decía Renan. Renan decía que la nación era un plebiscito cotidiano, que hay que ejercer todos los días desde tu ángulo, ¿verdad? Claro. Entonces tú vas a ver que eso debe hacer el maestro en la escuela, el estudiante en las aulas, también hay que hacerlo desde la fábrica, desde el conuco, desde tu puesto de trabajo. Hay que librar esa batalla. Y esa batalla la libra ¿qué? El ciudadano. Naturalmente, el ciudadano debidamente motivado, con la información necesaria, pero también con la educación, que es el factor primordial del juego, para tener esa conciencia ciudadana que deben tener todos los dominicanos. Hay que entonces tener niveles de educación, que eso es la principal herramienta para todos esos procesos. Exactamente. Sí. Bueno, se ha dicho también que usted ha sido el primer militar que escribe estas memorias como de lo que es ese grupo de personas que siempre están cerradas a hablar. ¿Cómo lo tomaron y qué tuvieron más o menos esas vivencias? No, yo pienso que... Usted tuvo que ir a cada uno a que aprobara o no aprobara. No. ¿Cómo funciona? No es asunto de aprobación. Yo te decía que testigos de lo que yo narro ahí son miles. Sí. Miles, dependiendo de la estación. ¿Por qué son miles? Dependiendo de la estación de mando de tropas que yo tuve a lo largo de mi carrera. Pero también hay un grupo de oficiales a lo que tú te refieres que me acompañaron en ese proceso, no solamente cuando tuve mando de tropas, entonces los oficiales que estaban bajo mi mando y que hacían el trabajo, pero también hay que decir
que no es un proceso simplemente de abajo hacia arriba, sino también de que yo tuve superiores en ese proceso, Claro, ¿verdad? claro. La parte culminante, claro, es cuando fui comandante de tropa, que tuve ese privilegio, ¿verdad?, de mandar tropas. Y entonces es el contacto que tú tienes ahí con la dominicanidad. En cuanto, porque te voy a poner un ejemplo simple. Un teniente comanda un pelotón. Un pelotón, dependiendo del tipo de pelotón, es 27 o 29 hombres, ¿verdad? Esos hombres, aunque tienen una formación básica regular, pero recuérdate que no son iguales. No, claro. Muchos de ellos vienen de estratos sociales diferentes y de comunidades diferentes. Bueno, pero resulta que fíjate cómo va aumentando el asunto. Un capitán, por ejemplo, ya comanda una compañía y esa compañía tiene 125 hombres, ¿verdad? Entonces, un comandante de batallón ya tiene 300, 400 hombres y puede tener más. Y un comandante de brigado tiene ya miles de hombres. Entonces, el desarrollo de la carrera, ¿verdad?, tiene que ver mucho con eso. Entonces son personas. ¿Por qué tú estás en contacto con la dominicanidad? Porque esa es la materia prima. Claro. El hombre es la materia prima. Y entonces fíjate qué interesante, desde las esencias pristinas de la sociedad, porque la mayoría, eso está cambiando, ya ha ido cambiando, en la medida que el país se ha transformado también, pero el 70%, y a veces hay gente que cree que el 80% de los soldados vienen de la parte rural del país. Exacto. Y el país era rural. Y ahí está en contacto con sus esencias. ¿Y hoy día? Y cada hombre. No, eso está cambiando ya, porque ya el país pasó desde la época rural a la época urbana, ¿verdad? Entonces, no solamente estoy hablando de la capital, nosotros tenemos ciudades ya, que muchas de ellas comunidades muy desarrolladas en cuanto a lo que es el sentido urbano, Claro. ¿verdad? Y entonces, bueno, pero también por razones políticas, óyeme, yo recuerdo que había una condición, por ejemplo, para entrar a la academia militar, se le daba prioridad en la escogencia a la gente que venían del campo. Porque ¿dónde ocurrió la Guerra de Abril? Básicamente en la ciudad. Exacto. Entonces pues, se pensaba en esa época que había algún tipo de contaminación, ¿verdad? Y entonces se cuidaba mucho. Eso pasó en la posguerra, sobre todo. Entonces, eso venía, se le daba preferencia a la época, a la ruralidad. Y fíjate, sin discriminaciones, te voy a decir una cosa. Y esas son tendencias que se mantienen. Por ejemplo, la mayoría de ese porcentaje que yo te dije, pero un porcentaje igual en cuanto a la regionalidad, tú vas a ver que quizás un 70% en esa época, un 70%, que es un porcentaje que usan mucho los dominicanos sin poca base, venían del sur de la República. Y eso tiene que ver ¿Por qué del sur? con por el problema de la pobreza ocupacional. Okay. Entonces, fíjate, y hay otras cosas que observar. El mejor soldado para esa época venía del sur, porque como tenía pocas opciones laborales, entonces arrancaba y se aferraba al cumplimiento para que no tener que volver para allá. ¿Qué lo hizo ser militar? Bueno, mira, eso es ¿Le gustó siempre? Eso es interesante, no. Fíjate, es algo interesante. En mi familia, yo soy el primer militar. Yo vengo de una familia, por una parte, de comerciantes. Mi padre fue comerciante de San José de Ocoa. Y por el otro lado, el lado de mi madre, de intelectuales y políticos. Y eso venían de Santiago. O sea que yo soy un sincretismo. Sí, en mi familia no hay militares. Bueno, no, pero espérate. Entonces, yo digo antes de mí, no hubo militares. Okay. Ahora bien, entonces después de mí, entonces sí hay militares. Claro. Y no solamente mi hijo, que es ya general de brigada, ¿verdad?, sino que tengo también un nieto que está en la academia militar. Creo que está en tercer o cuarto año. Wow. Sí. Wow. Bueno, ¿qué podría usted decir hoy día, ya que sigue siendo militar? Porque yo creo que eso no se puede evadir. ¿Qué diría usted hoy día de lo que es el Ministerio de...? Sí, pero déjame hacerte una aclaración para no dejar eso en el aire. Exacto, diga. Fíjate, el valor del libro. Hay un crítico
que ha dicho, un crítico literario, que ha dicho que en este libro él ha encontrado un nuevo Soto Jiménez. Ajá. Porque siempre mis trabajos, básicamente, poesía, ensayo, historia. Bueno, pero esto, que es donde te quiero llevar, tiene un valor testimonial. Ahí voy. Y te decía que lo hemos dejado varias veces arrinconado el caso. Este crítico también maneja eso que tú señalaste, la gente que me acompañaron a mí. Exacto. ¿Verdad? Y entonces es interesante el fenómeno que en la presentación había muchos de ellos, ¿verdad? Con características interesantes en cuanto a la amistad. A mí se me enseñó en el ejército, se valoraba mucho esa misma frase, que se decía, en la guardia no hay amigos. Se decía eso. Sí. Era casi una invocación aquello de que compañeros de trabajo lo que hay, pero realmente, cuando esa palabra estaba prohibida, lo de compañero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que yo puedo desmentirlo. En la guardia sí hay amigos. Es más, yo he encontrado mis grandes amigos en el ejército, que es la institución en la que yo ingresé, y en las Fuerzas Armadas completas. Entonces, ahí conocí yo la amistad, ahí conocí yo el compromiso y los valores, el aderezo de los valores militares básicos, que todo el mundo los reconoce, hasta los profanos. Primero, el sentido de la disciplina, ¿verdad? Pero también hay otro principio básico de lo que estamos hablando, que es el espíritu de cuerpo, el orgullo de pertenecer a una organización que nació con la República, ¿verdad? Pero también ahí aparece la solidaridad. Bueno, y en el caso suyo, déjeme decirle que usted tiene un recorrido totalmente, pues de ir arriba y arriba y arriba. Y qué bueno que lo menciones, porque yo tuve el privilegio, por así decirlo, de agotar en todos mis rangos, desde teniente hasta ministro, teniente general, la unidad correspondiente, al mando de la unidad correspondiente. Por ejemplo, yo como teniente manejé pelotón, como teniente de fuerzas especiales comandé, pero aparte de hacer el curso correspondiente a mi grado, también, que es un equilibrio que hay que mantener, yo como primer teniente, entonces yo fui segundo en mando de una compañía, como capitán comandé compañías, ¿verdad? Como mayor fui ejecutivo de unidades de tropas. Bueno, y entonces como coronel comandé, como teniente coronel comandé batallón y como coronel comandé brigada. O sea que yo tuve ese privilegio. Todo ese trayecto. Pero también junto con ellos, también aprobé de forma satisfactoria el grado académico correspondiente. O sea, como teniente yo hice el curso básico, como primer teniente hice el curso medio, como el capitán hice el curso del plano mayor, como teniente coronel hice el curso de comando y estado mayor, y hice el curso de comandante conjunta, más los adicionales. Más los adicionales. Mucha gente habla de mi profusión de libros, ¿verdad? Eso yo Pero quería hablar. También yo podría hablar, y también es un privilegio, de la profusión de cursos especializados militares que yo hice, ¿verdad? Porque mi carrera se orientó a partir de teniente, no solamente con los cursos de grado que te dije, sino también con los cursos especializados de fuerzas especiales. Y entonces no solamente aquí, sino en el extranjero, ¿verdad? Yo hice mis cursos de contrainsurgencia primario, lo hice en Fort Gulick, en Panamá, y después estuve en Colombia en el curso de lancero y el curso de paracaidismo y también el curso de buceo. Y según así, yo tuve ese privilegio. Mi curso de comando y Estado Mayor lo hice en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. O sea que, de ese sentido,
yo pude, hay mucha gente que no puedo hacer eso, pero no como, yo no lo digo como una descalificación, sino porque no tuvo las oportunidades. Yo tuve esa oportunidad, la oportunidad de formarme. Sí. Y eso me dio entonces, me marcó el camino. De llegar al punto y a la dedicación. Claro que sí. Y usted, si volviera a nacer, ¿le gustaría ser militar? Bueno, lo dije ayer. ¿Lo dijo? Lo dijo ayer en la presentación. Mire, qué bien. Que esa experiencia que yo he tenido con esos compañeros, si yo tuviera la oportunidad de repetir, de elegir de nuevo, si yo volviera a nacer, entonces lo quisiera ir. Yo volvería a ser militar, indefectiblemente. Qué bien. No solamente porque me ha ido muy bien, porque yo llegué al... Pero le gustó, o sea, lo disfrutó. Yo creo que, debo decirte, yo he dicho muchas veces, lo he dicho en este programa, que mi carrera militar está llena de éxitos, ¿verdad? Que deberían hacerme sentir muy orgulloso, ¿verdad? Familiarmente también. Ahora yo te digo que de lo único que realmente, y así te lo confieso, yo estoy orgulloso, es de ser dominicano. Exacto. Ese es mi orgullo. Y invito a que se ejerza esa dominicanidad. Claro, y mire, hay que hacerlo y enfrentar a la juventud que está como muy medio perdida en ese sentido. O sea que, de verdad, aquí... Yo quisiera como tener 2 horas para hablar con usted, porque son cosas todas tan interesantes. Sin embargo, es bueno que finalmente usted le diga a nuestro público televidente que va a adquirir ese libro, de qué se trata ese libro. Una cosa importante que usted ha dicho es que todo lo que está ahí es real, es verídico, no es que usted está inventando pero y poniendo un momento, como tú conoces, como comunicadora de mucha valía que eres, como tú conoces la idiosincrasia del dominicano. Tú sabes que si tú dejas al dominicano decir lo que tú eres, dice mucho más, ¿verdad? Sí, claro. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces el libro, tú vas a encontrar ahí las fotos de todo ese trabajo testimonial y los documentos que lo amparan. Por ejemplo, una de las cosas que yo invito es que en esas escuelas internacionales que yo hice, hay un reporte académico. Claro. Y un diagnóstico, entonces ahí aparece. Y dicen desde teniente lo que esas escuelas pensaban de yo perseverar, lo que iba a alcanzar, los logros que iba a alcanzar y otras cosas por las que vive uno, la categoría de ese perfil militar. Pues mire, yo le agradezco muchísimo porque para mí es una maravilla. Yo cada vez que lo invito, yo quisiera como tener 2 horas para poder hablar y yo creo que voy a tener que invitarlo como a mi casa, para amanecer hablando. Sí, fue bueno. Porque necesitamos eso. Pero es bueno también saber y cerrar aquí que este libro está, ¿dónde pueden conseguirlo? Está encuesta, pero también pueden llamar. No quiero hacer la competencia a cuenta. No, pero para algo... Sí, pero sí pueden llamar a mi oficina, a mi casa. Y también. Bueno, pero esta encuesta. Y tenemos muy pronto que tenerlo aquí para el próximo libro. Pero claro. Esto no tiene madre, de verdad, me encanta. Que te lo voy a anunciar el título. Dígalo. Se llama Los Muchachos de la Democracia. Pero qué bien, me parece interesantísimo. Bueno, eso ya está más o menos listo. No, listo no. Eso está para entrar a prensa. A prensa, pero maravilloso. A prensa, pero no quiero atosigarlo. No. Espérate. Que disfruten ahora. Sí, pero fíjate, yo te dije ahorita, hace un momentico, que mi propósito es la búsqueda de la verdad. ¿Verdad? Entonces, en la búsqueda de esa verdad hay que oír las otras verdades. Tú dijiste que si yo le pedí permiso, no. Yo lo que hice fue, ya el libro hecho, compartir con esos compañeros de vida. ¿Verdad? De vida. Yo digo que la Guardia es una madre recia, ¿verdad? Pero una madre al fin y al cabo. Entonces, esos que compartieron conmigo esas experiencias, yo tuve... en muchos de esos casos, llamarlos. Claro, ¿verdad? Para que le leyeran. Para que oyeran. Okay. Y si tenía alguna observación, porque fíjate. ¿Algún datico? No, claro, porque se escapa la trampa de la memoria. Exacto, sí. Entonces. Sí, no, porque eso es fabuloso, ya que usted creyó, se recordó de todo eso. Claro. Sí. Y además que era también un homenaje a esos hombres, a esos oficiales que me acompañaron. Que fíjate, el ejército tiene
su perfil, su eto, ¿verdad? Y entonces hay muchos amigos que son amigos de tragos, de parranda, bueno, propios, ¿verdad? De eso. Pero hay una particularidad entre mis amigos, que la gran mayoría de mis amigos esta es una amistad forjada a la luz de la lealtad, del valor y del sacrificio. En pocas palabras, del sudor claro. Y de la fatiga. Yo de verdad le agradezco nuevamente. Usted no sabe de qué manera el honor de tenerlo aquí en nuestro programa y que siempre pues sepa que este programa está a su orden. Cada vez que querramos pues decir y compartir importantes noticias como esta, usted sabe que eso está abierto para usted. Mire, no me lo diga mucho porque se tú lo sabes digo que, ya. Es bueno porque entonces tú sabes que yo encantado de la vida vengo. Pues ya lo sabe, aquí lo tenemos. Así que nosotros ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. A nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.